Esa lesión elemental se llama roncha, roncha o abón, también es el nombre de la roncha. Esta lesión elemental es característica de la urticaria. Es casi patognomónica de esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, no es la única enfermedad en la que se presentan ronchas. Es importante que recuerden la asociación de esta patología con otras enfermedades. También es importante recordar el tratamiento y el enfoque diagnóstico que hay que hacer, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ahora va a exponer su compañero, a ver, Acuña. Presente, doctor. Vamos a comenzar a ver con la presentación. Ya, correcto, doctor. Bueno, doctor, compañeros, tengan una buena tarde. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos presentado lo que es el tema de urticaria y angioedema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar que en la urticaria va a haber lesiones que van a ser, generalmente van a ser patognomónicas, como decía, como son los abones, que van a ser pápulas o placas edematosas que pueden ser transitorias, por lo general que van a ser pruriginosas debido al edema del cuerpo papilar, y también puede haber eh, sabones superficiales y bien definidos. Ahora, por otro lado, hablaremos de lo que es el angioedema, que va a ser una zona edematosa más grande que afecta a la dermis y al tejido subcutáneo, y este va a ser, a diferencia del otro, más profundo y que va a ser más definido, ¿no? Eh, en sí van a representar el mismo proceso edematoso, pero afectan a diferentes niveles de plexo vascular cutáneo, que pueden ser el papilar y el profundo. Bueno, en la imagen de la izquierda vemos lo que es algo característico, ¿no? En la representación de los abones en una paciente femenina. En la imagen de la derecha vemos, ¿no? Lo que es lo que es un angioedema, ¿no? Que ya más adelante vamos a presentar algunas características. Tenemos que tener en cuenta que las reacciones vasculares de la piel se van a caracterizar por lo siguiente: que el abón va a ser un edema intracutáneo localizado, evanescente de variado tamaño. Esta va a tener una vida corta de 30 minutos que puede llegar a durar a 36 horas. No va a presentar algunas manifestaciones sistémicas, salvo ocasionalmente van a progresar a anafilaxis, aunque la urticaria a menudo es un rasgo de las reacciones anafilácticas y anafilactoides. Pueden ser pruriginosas y generalmente eritematosas y edematosas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos un poco de su epidemiología y etiología. En ello vemos que tiene una prevalencia aproximadamente de 20%, una frecuencia de 15 a 23% de la población puede haber tenido este trastorno en el curso de su vida. Según algunos estudios que se hizo en China, el 40% tendría urticaria y angioedema. De esta muestra que se hizo, un 40% presenta lo que es una urticaria sin angioedema. Entre un 11 al 20% presenta lo que es una angioedema sin urticaria. En cuanto a la población pediátrica, se habla de que hasta el 43%, 43,9% están comprendidos entre las edades de 3 a 6 años. En general, tiende a ser autolimitada con completa resolución a las 3 semanas en más del 90%. Para hablar de su etiología, hablaremos que tiene causas idiopática, inmunológica y no inmunológica. En la idiopática, la causa es desconocida en el 60% de las urticarias agudas. En las urticarias crónicas, este porcentaje va a ser mayor, ¿no? En cuanto a su etiología inmunológica, algunas de ellas son mediadas por el IgG, como la hipersensibilidad alimentaria, el dermografismo sintomático, que van a estar relacionadas con complemento como la enfermedad del suero o el angioedema hereditario. Hablando de su etiología no inmunológica, van a estar producidas por sustancias liberadoras directas sobre el mastocito, por ejemplo, o sea, vías del metabolismo del ácido araquidónico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasaremos a lo que es su fisiopatología.
Ya. Vemos que la urticaria va a ser una reacción inmunológica e inflamatoria de la piel ante diversos factores etiológicos. Se puede ver la liberación de mediadores inflamatorios, tales como la histamina, la bradiquina, el leucotrieno 4, la prostaglandina D2 y otras sustancias vasoactivas derivadas de los mastocitos y basófilos de la dermis. Eh, Principalmente van a producir lo que es una vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, lo que genera a su vez una extravasación del fluido plasmático hacia la dermis. Esto se combina como lo que es un edema transitorio cutáneo o de las mucosas, lo que finalmente lo conocemos como abones. Dentro de su fisiopatología, entendemos que se produce tres reacciones de hipersensibilidad. Primero es la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. En la de tipo 1 vemos que el anticuerpo IgE y el antígeno que forman un complejo que se une al receptor Fc de la superficie del mastocito y de los basófilos. Se da lo que es una desgranulización y una liberación de histamina. En el tipo 2, las células T citotóxicas van a causar un depósito de inmunoglobulinas, complemento, y también de lo que es de la fibrina, alrededor de los vasos sanguíneos, conduciendo así a una urticaria vasculítica. Y en la reacción de hipersensibilidad tipo 3, se va a caracterizar por complejos inmunes que se le asocia con enfermedades autoinmunes que causan urticaria, como vendría a ser el caso del lupus eritematoso sistémico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. Típicamente se va a producir lo que son las lesiones cutáneas. En ella tenemos ya, como les mencionaba más antes, a la lesión elemental que es el abón. Esta lesión va a ser bien definida. Pueden ser pequeñas, menor a 1 centímetro, y pueden llegar a ser grandes, alcanzando una talla mayor de 8 centímetros. Esta se va a caracterizar por ser eritematosa, blanca, con un reborde eritematoso. Pueden ser redondas, ovaladas o acriformes, anulares y serpiginosas. Debido a la confluencia y la resolución en la zona y el avance de otras, las lesiones son pruriginosas y transitorias. En comparación del angioedema, que va a ser un crecimiento transitorio, el color de la piel que se va a dar en la porción de la cara, que puede abarcar lo que son las áreas del párpado, labios y la lengua. También se puede ver en lo que son las extremidades u otras zonas a consecuencia del edema subagudo. El síntoma principal de la urticaria va a ser el prurito. Puede acompañarse de síntomas gastrointestinales, como las náuseas, los vómitos, la epigastralgia y la diarrea. Alguna sintomatología respiratoria, como vendría a ser la disnea, las sibilancias, o también puede ser cardiovascular, que puede presentarse lo que es la taquicardia, la hipotensión y la sensación de mareo. Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes. En la primera vemos cómo se da lo que es un abón que va a estar en la área facial. Va a ser grande, con un borde eritematoso y una palidez central. En la imagen de la derecha, superior derecha, encontramos numerosos abones eritematosos que tienen a cuáles de ser. En la imagen inferior izquierda vemos un angioedema de los párpados, vemos el aumento del volumen que va a ser característico en esta área, y en la imagen inferior derecha vemos lo que es un angioedema del labio superior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora pasaremos a lo que es su clasificación. Ya, en cuanto a lo que se refiere a su clasificación, para propósitos clínicos, es útil clasificar la urticaria por sus rasgos clínicos antes que por su etiología, que suele ser con frecuencia desconocida al momento de la primera consulta. La mayoría de las urticarias son espontáneas. Esto quiere decir que no tienen provocación demostrable, o también pueden ser inducidas con un estímulo que se puede demostrar, ¿no? Es posible reconocer las variaciones de urticaria por la forma de presentación, las pruebas y biopsia de la piel que se puede realizar, ¿no? Acá en el cuadro de la derecha podemos ver una clasificación que encontramos. Nos habla, por ejemplo, de la urticaria ordinaria, la urticaria física, que esa se puede dividir en mecánica, térmica y otras.
También habla del angioedema sin ronchas, la urticaria de contacto y la urticaria vasculítica. Y algunos síndromes autoinflamatorios que tienen un poco de relación, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, primero hablaremos sobre las urticarias ordinarias. Ya, en esta vemos una presentación aguda, donde que los brotes persisten menos de 6 semanas. Típicamente se resuelve dentro de las 24 horas, va a ser más frecuente en la población pediátrica y a menudo se asocia a atopía. Se puede decir que las urticarias inicialmente son agudas, entre un 20 y 30%, que van a progresar hacia la urticaria crónica o urticaria recurrente, que también puede ser episódica, ¿no? Se considera urticaria aguda idiopática en un 50% debido a las infecciones de tracto respiratorio, que se puede dar en 40% de los casos, a medicamentos en un 9% y alimentos en un 1%. En cuanto es la urticaria ordinaria crónica, los brotes persisten más de 6 semanas, cuyas lesiones individuales finalizan entre las 4 a 36 horas y pueden afectar lo que es la calidad de vida del paciente. Las urticarias físicas constituyen el 35%, mientras que el 5% sería la urticaria vasculítica. Esta va a ser más prevalente en el sexo femenino, de 2 a 1 respecto al hombre. Va a ser de curso refractario y afecta a niños y a mayores cuyos factores etiológicos son predominantemente físicos, en un 52,94%. En las urticarias ordinarias episódicas, hay fases en que se presentan, hay fases donde se va a presentar lo que son las ronchas, ¿no? Y también pueden estar ausentes. Es muy probable que se identifique un factor desencadenante del medio ambiente. Bueno, como vemos en la imagen de la derecha superior, vemos lo que es una confluencia de ronchas eritematosas con aspecto arciforme en un niño. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto seguimos viendo la clasificación, encontraríamos las urticarias físicas, donde que las lesiones típicamente localizadas, que puede ser en las áreas estimuladas, que puede ser minutos después y se resuelven frecuentemente dentro de las 2 horas. Son muy pocas las que duran o persisten más de 24 horas o más, ¿no? En ella podemos encontrar lo que es la urticaria por progresión retardada, el dermografismo retardado también, ¿no? El otro que hablaríamos son las urticarias mecánicas. Dentro de ello encontramos al dermografismo sintomático, también denominada urticaria facticia. Esta va a ser más frecuente. La manifestación clínica del dermografismo es como ronchas, líneas subyacentes al trauma o algún roce. Va a ser mucho más frecuente en adultos jóvenes, que se van a dar de manera episódica y por las noches. Su evolución es hacia la mejoría y puede persistir de 5 a 7 años. En lo que son las urticarias por presión retardada, se va a presentar manifestaciones sistémicas como malestar general, síntomas de resfrío y artralgias. También como presenta edemas inflamatorios profundos en los lugares donde se ha ejercido una presión sostenida mayor a 30 minutos hasta las 12 horas o en promedio de 3 a 6 horas. Esta va a estar acompañada con lo que es el prurito, dolor o ambos que van a persistir por varios días. En la topografía habitual es debajo de los elásticos de la ropa interior y en las piernas cuando se usan medias. También se puede dar en las palmas después de trabajos manuales o después de caminar o frotar en las plantas e inclusive en los genitales después del intercurso sexual. El otro que veríamos sería el angioedema vibratorio. Esta va a ser de presentación rara. Se puede dar lo que es la vibración con estímulos de vibración, ¿no? Como el trotar, frotar vigorosamente con una toalla o el uso de dispositivos vibratorios. Lo que puede inducir a lo que son a las ronchas localizadas
y un eritema en minutos para desvanecerse en 30 minutos. Esta puede ser adquirido, que puede ser leve o familiar, y más intenso, también puede inducir lo que es eritema facial o generalizado y también puede producir lo que son cefaleas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. También, eh, para continuar, hablaremos de las urticarias térmicas. En esta encontramos lo que es la urticaria colinérgica, que esta tiene una presentación clínica de cefalea, mareos, síncope, jadeo, una respiración corta, náusea, vómitos y diarrea. En esta se producen lo que son múltiples sabones que van a ser menor a 2 a 3 milímetros de diámetro, que van a estar rodeados por un halo eritematoso y pueden confluir o desarrollar un angioedema. Esta se va a dar frecuentemente en lo que son los adultos jóvenes con tendencia atópica. Bueno, se puede dar los usos de 15 minutos de estímulo, como vendría a ser físico, fiebre, baños calientes, también súbito al estrés emocional, con un desplazamiento de un ambiente frío a otro ambiente caliente, por el uso o el consumo de bebidas alcohólicas, también el consumo de comidas picantes. Dentro de esta clasificación también encontramos lo que es la urticaria localizada por calor. En esta encontramos ronchas bien demarcadas, eritematosas y pruriginosas. Aparecen poco después de exposición al calor. Van a tener una larga presentación cuyo diagnóstico se demora en hacer en promedio de 2 años. En la mitad de los casos suele asociarse a signos y síntomas sistémicos. Esta se va a caracterizar por una respuesta limitada al sitio de exposición al calor. En cuanto a la urticaria de contacto de frío, por el frío, va a aparecer dentro de los minutos de haberse abrigado después de una exposición al frío recurrente, ¿no? Va a tener una forma primaria o idiopática que va a afectar al 95% o al 96% y una secundaria debido a algunas anormalidades séricas tipo crioglobulinemia. También se da una tercera variedad denominada refleja. Esta va a ser por el enfriamiento general del cuerpo que induce una diseminación de ronchas y o familiar que va a ser heredada por un rasgo dominante autosómica o el síndrome de Muckle-Wells. Entre las otras tipos de urticaria encontramos a la urticaria acuagénica, que van a ser inducidas por el contacto con el agua a cualquier temperatura, donde los pacientes van a presentar lo que es una piel seca y deberán ser evaluados para descartar procesos hematológicos. En cuanto a la urticaria solar, esta va a ser de presentación rara, se va a dar minutos después de la exposición al sol, a la luz visible y a los rayos ultravioleta, y desaparecen antes de 1 hora, y estas raramente sobrepasan las 24 horas. En cuanto a la anafilaxis inducida por el ejercicio, se va a caracterizar por el prurito, la urticaria, angioedema, un distrés respiratorio y síncope, que va a estar inducido por el ejercicio en minutos o sigue la ingesta de un alimento específico. En la mayoría de los pacientes, las ronchas no son puntiformes y semejan a las que se presentan en la urticaria aguda o crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre el angioedema. El angioedema va a ser una inflamación localizada, autolimitada de la piel o de los tejidos de las mucosas que resulta de la extravasación de líquido hacia el intersticio debido a la pérdida de la integridad vascular, ¿no? Como se ve en la imagen, podemos ver la imagen de un infante que va a tener unos hinchazones en lo que son los párpados y las mejillas, que va a ser resultado de una extravasación de líquido hacia el intersticio característico de lo que es un angioedema. Y según algunos resultados de una amplia investigación, en el 38% del angioedema va a ser idiopático y el 25%
obedece a una deficiencia del inhibidor de C1. En el 16% es originado por alimentos, fármacos o alergenos ambientales. Y en el 11% aparece en asociación con el uso del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Siguiente, por favor. No, todavía. Hablando de su fisiopatología. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, el angiodema es el resultado de una pérdida de la integridad vascular que permite que el líquido se mueva hacia los tejidos. Se va a dar una exposición de la vasculatura a mediadores inflamatorios, provocando así una dilatación y un aumento de permeabilidad de los capilares y vénulas. En esto vemos la participación de los mastocitos, que incluyen las histaminas y las proteasas, como la triptasa, ¿no? También como resultado vemos que el líquido se acumula asimétricamente en las áreas en las que se han alterado la vasculatura, que vendría a ser, por ejemplo, la cara, la laringe y también la pared intestinal. Estas no están típicamente dependientes de la gravedad. El angiodema recurrente sin ronchas generalmente va a ser idiopático. Eh, Vemos también que eh, puede darse por lo que se ¿cómo se llama? Por la inactivación del inhibidor de la C1Q, que puede dar lo que es un angiodema hereditario, también lo que es un angiodema adquirido por deficiencia de C1 o un angiodema espontáneo, y también que puede darse lo que es producido por drogas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el angiodema hereditario, conocido también como angiodema familiar, con un patrón de herencia autosómica dominante, va a ser una enfermedad genética poco frecuente. Va a estar causada por una deficiencia de la proteína C inhibidor, también por una mutación del gen C11NH o el gen de SERPING1, que se va a dar en el cromosoma 11. Este va a afectar lo que es aproximadamente 1 en 50.000 personas. Va a afectar a ambos sexos y a todas las razas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos, ¿no?, que puede ser en lo que son en varias regiones de nuestro cuerpo. También va a tener lo que es una afección en las extremidades, en el cuello, la cara también. Mm, Ahora, lo que vendría a ser un angiodema por deficiencia adquirida del inhibidor de C1 va a ser una variedad poco frecuente. Se aprecia en la cuarta década de la vida. Esta va a carecer de antecedentes familiares. Existen dos formas típicas, que es en cuanto a la deficiencia, ¿no?, que va a ser la de tipo 1 y la de tipo 2. En el tipo 1 se observa en pacientes con diversas neoplasias, en especial con trastornos linfoproliferativos. En el tipo 2 es la producción de autoanticuerpos contra el inhibidor de C1. En ambas formas se presenta un descenso del inhibidor C1 y del C1Q. La valoración de los niveles de C4 va a ser útil, ya que nos permite establecer el diagnóstico. La concentración disminuida del inhibidor C1 y del C1K identifica la deficiencia adquirida del primero. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Ya. Bueno, acá vemos lo que es, ¿no? En los dos casos, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos lo que es el angiodema, ¿no?, hereditario, y en la derecha vemos lo que es el angiodema por deficiencia adquirida del inhibidor C1. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre el angiodema espontáneo. Esta va a ser de forma clínica frecuente, caracterizado por la aparición de 3 o más episodios en un lapso de tiempo de 6 meses. En ella no podemos encontrar lo que es una etiología aparente. Generalmente es tratado junto con la urticaria espontánea. Como cuarto tenemos al angiodema inducido por drogas, que es la más frecuente, originada por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ILECA. Va a tener una frecuencia del 0,1% al 0,7%.
Esta va a ser más frecuente en la raza negra, 5 veces mayor, y puede ser mortal en el 20% de los casos. Se presenta el angioedema en la primera semana de tratamiento en más del 72%, compromete usualmente la cabeza, cuello, puede incluir lo que es la boca, la lengua, la faringe y la laringe. La urticaria rara, además de que va a presentar lo que es una tos y angioedema en el tracto gastrointestinal. La hinchazón es consecuencia de niveles elevados de bradichinina por un defecto de su degradación más que una excesiva producción. Asimismo, el C4 es normal en los pacientes con angioedema asociado a los IECA. Otros medicamentos que se hicieron los estudios y están involucrados vendrían a ser los ARA2, algunos fibrinolíticos, los estrógenos, los antiinflamatorios no esteroideos, la risperidona y la paroxetina. En la clasificación también se habló de lo que es la urticaria de contacto, que ocurre cuando la sustancia es absorbida percutáneamente o a través del contacto de mucosas, produciéndose una reacción localizada o sistémica y va a ser de forma espontánea. Se puede subclasificar en dos, una inmunológica y no inmunológica. En inmunológica es debido a la interacción de alérgenos con IgE específica en personas sensibilizadas o con alérgenos del medio ambiente eh, y exposición, digamos, a animales y alimentos o al látex. En la causa no inmunológica es debido al contacto directo con sustancias urticantes sobre los vasos sanguíneos, y esto se puede observar con la exposición al ácido sórbico y al ácido benzoico, también alimentos procesados, al aldehído, acetilcolina y serotonina, y también se refiere al contacto con la ortiga, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora hablaremos sobre lo que es el angio de la urticaria vasculítica. Va a ser una enfermedad clínico-patológica en la que las lesiones cutáneas semejan ronchas que se prolongan su duración más allá de las 24 horas. Histológicamente muestra signos de vasculitis leucocitoclástica. En esta vemos una frecuencia del 2 al 20% de los pacientes diagnosticados con urticaria crónica. Va a ser frecuente en lo que es la edad media y en mujeres y raramente se va a dar en los niños. En su manifestación clínica destacan la presencia de ronchas con sensación de calor o dolor, un lívido reticular, un eritema multiforme. También puede haber artralgias, como no, en algunos pacientes. Puede tener compromiso gastrointestinal, lo que puede conducir a un dolor, náuseas, vómitos y diarrea, como también puede producir un daño renal. Se ve lo que es una proteinuria o una hematuria. En su fisiopatología, las lesiones se producen por alteración en la permeabilidad y daño en los capilares y vénulas de la dermis, induciendo a lesiones que perduran más de 24 horas. En esta también se da lo que es una hipocomplementemia y también una normocomplementémica. Va a ser un componente de la enfermedad sistémica crónica, ¿no? También puede estar asociado a lo que es lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o también la crioglobulinemia. Ahora para hablar lo que es del síndrome autoinflamatorio, vemos que tiene una presentación rara en los que la urticaria forma parte de sus manifestaciones clínicas. En este grupo va a existir varias variedades, como vendrían a ser las hereditarias y las adquiridas. Bueno, hablando de las hereditarias, hablamos del síndrome de Muckley-Wells, como vemos en la imagen, que se da también en los infantes. Otro tendríamos que hablar que es la fiebre mediterránea familiar, como en la imagen de la derecha. Vemos la presentación típica en el tórax del paciente. En las adquiridas, que se da el síndrome de Schassler, que se da en las extremidades, bueno, que se da también en las extremidades que pueden ser superiores. En el síndrome de Claxo, vemos, ¿no?, lo que es
eh, en las extremidades inferiores y también lo que son las pápulas y placas urticarianas pruriginosas del embarazo, ¿no? Típicamente, ¿no? Que son las gestantes. Siguiente, por favor. Y acá también vemos, ¿no? Lo que es una urticaria vasculitis. Ya. Pasando a lo que es una histopatología de la urticaria, es, se encuentra un edema que involucra la porción superficial de la dermis, característica de las ronchas. En el angioedema, el edema afecta a la dermis profunda y al tejido subcutáneo. En ambos va a estar asociado a la dilatación de las vénulas. Em, en esta vemos lo que es el infiltrado celular. Está constituido por linfocitos, eosinófilos y algunos neutrófilos con extensiones de eosinófilos hacia la dermis, que van a estar ordenados entre los haces de colágeno. En cuanto a su etiología, a pesar de la evaluación cuidadosa que se realiza, muchos casos permanecen sin reconocimiento de un origen. A estos casos se les conoce como idiopáticos, pero puede ser posible señalar una causa específica. En esta tendremos la clasificación según su etiología como idiopática, inmunológica y no inmunológica, ¿no? Como más antes los mencionaba, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, pasando a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico va a ser la anamnesis más útil para, bueno, la anamnesis va a contribuir, ¿no? en el diagnóstico y nos puede orientar lo que es la etiología de la urticaria. Las pruebas complementarias se basan siempre en una meticulosa historia clínica, por ende va a ser más clínico. Eh, la investigación debería ser guiada por la historia clínica y no realizar pruebas en todos los pacientes, sino según los resultados que se obtuvo previamente en la historia clínica, ¿no? Va a depender mucho lo que el paciente mencione para ver si es que se puede tomar algunas pruebas de laboratorio. O en algunos casos también se puede optar lo que es por la biopsia, ¿no? También como parte del diagnóstico nos pide hacer, ¿no? Lo que es ver o evaluar, bueno, hacer algunas pruebas, como deben ser de tipo físicas, donde que en el caso del hemografismo va a haber roce de la piel o con instrumento Romo. En lo que es la presión también se puede evaluar, ¿no? En lo que es el frío se puede evaluar con una prueba del cubito de hielo de 8 minutos en el antebrazo. En cuanto a lo que es el solar, podemos utilizar lo que es una lámpara de ultravioleta. En lo que es la vibración y el calor, se le puede someter lo que es a una vibración mediante agitador tipo vortex y con vasos de agua a 45 o 55 grados centígrados en el antebrazo respectivamente. En lo que es la mediada por complemento, hablaríamos de la urticaria vasculítica o angioedema hereditario adquirido. Las pruebas que se realizan para esta vendría a ser sistemático de sangre, también se lo que es se le hace un BCG, se evalúa también el perfil hepático, también un estudio del complemento. En cuanto a una evaluación espontánea u ordinaria, más que todo hay dos presentaciones, ¿no? Aguda y crónica. En la crónica es donde que sí se puede evaluar, ¿no? Porque vamos a ver algunos valores alterados, a lo que se le pide un estudio de sangre, como el BCG, también el PCR y también la bioquímica de sangre. Y la aguda no hay pruebas que nos puedan ayudar en el diagnóstico. Entre otros que se puede pedir sería la colinérgica, que la prueba sería una provocación con ejercicio físico o de baño caliente. Y también la acuagénica, que se puede utilizar lo que es una compresa mojada en agua a temperatura corporal. Siguiente, siguiente por favor. Ya, ahora hablaríamos sobre lo que es el tratamiento y el manejo de la urticaria. Ya, ahora, en el tratamiento no farmacológico va a tener como objetivo primordial evitar el agente etiológico,
tanto el angioedema y la urticaria dependiendo de la causa. Los factores agravantes deberían ser identificados previamente en la historia clínica para evitar estímulos desencadenantes. Mm, También se sugiere evitar la aspirina y los AINES que pueden agravar los síntomas en un 30% de los casos, como también pueden producirse reacciones cruzadas. También se pide evitar algunos medicamentos que van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con angioedema sin ronchas. Y también tener cuidado al usar cuando se usa en los pacientes que presentan urticaria. Se debe evitar los estrógenos como los estrógenos en el angioedema hereditario, porque pueden, aparte de que pueden producir un efecto a nivel, un daño renal y hepático, no pueden, en los estudios no hubo eh, no hubo buenos resultados. Ya. También se debe evitar el consumo de derivados que contengan codeína y otros opiáceos que pueden generar urticaria crónica. También se debe minimizar algunos factores agravantes como el calentamiento, el estrés, el alcohol y algunos fármacos que empeoran la urticaria. La dieta con supresión de pseudoalergenos alergenos como colorantes alimenticios y salicilatos naturales va a ser un poco controversial en los estudios, ya que aún no está concluyente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Se sugiere también lo que son los antihistamínicos. Se debe tener en cuenta que algunos pacientes tendrán algunos resultados a plenitud, como también pueden empeorar. Estas van a inhibir lo que son la liberación de histamina a los mastocitos y basófilos, que actúan en determinados órganos blancos. Asimismo, se les clasifica en primera generación, donde tienen la capacidad sedativa importante, ya que cruza la barrera hematoencefálica, y los de la segunda generación van a tener una capacidad sedativa muy poca o nula. Tradicionalmente se los puede clasificar en 6 grupos químicos. Primero teníamos a los etanolaminas, las etildiaminas, las alquilaminas, las piperacilcinas y las piperidinas, ¿no? Y también, por último, las fenotiacinas. Los antihistamínicos son seguros. mm, Estas van a presentar pocos efectos adversos. Se sugiere tomarse diariamente y también se tiene que tener en cuenta su vida media, ¿no? Al momento que se tienen que usar al momento donde que se presentan los signos y síntomas por la duración que tiene el medicamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para el tratamiento de urticaria y angioedema se estratificó en 3 niveles, ¿no? Lo que es su tratamiento. Hablamos de la primera línea, de la segunda línea y tercera línea. Cada uno de ellos más adelante se les va a explicar. En cuanto a los corticoides sistémicos, se debe tener en cuenta que van a aliviar la urticaria y el angioedema, eliminando las lesiones, ¿no? Pero estas no pueden ser de tratamiento prolongado por los efectos secundarios que pueden producir y también el posible efecto de rebote que se puede dar al suspender el tratamiento. Siguiente, por favor. Ya. Empezaremos con la terapia de primera línea, donde los histamínicos H1 de primera generación han dejado de ser usados, siendo reemplazados por los de la segunda generación, los que ahora constituyen una terapia de primera línea. Se hizo un estudio donde hallaron algunos efectos de los histamínicos de segunda generación, como de la cetiricina, levotiricina, que van a involucrar al factor de activación de las plaquetas, dependiente de la adhesión de los eosinófilos al endotelio y a la migración transendothelial a través de las células endoteliales de la dermis. Siguiente, por favor. Ya, a continuación se verá lo que es una clasificación de histaminas en lo que es en la edad pediátrica. Tenemos a los de la primera generación de tipo 1, a la dexclorfeniramina, a la difenhidramina, la hidroxicina, la ciprofloxacina
el ketotifeno, la mesquitacina, toxicipina. En esta vemos ya que ya se hizo este viaje para las edades, ¿no? Dependiendo de la edad, ya se le tiene su dosis, que es por peso más que todo. También tenemos a las de la segunda generación de tipo 1, que estas van a ser más usadas que las de la generación de tipo 1. En ella encontramos la cetiricina, la levotiricina, que va a ser un uso más frecuente, ¿no? La ebastina, la loratadina, la desloratadina, la misolastina, fexofenadina, la rupatadina y la bilastina. Y también encontramos lo que están los antihistamínicos tipo 2, la cimetidina, la ranitidina y algunos que ya no tienen mucho uso, que es la nisatadina y la famotidina. Un clic, por favor, siguiente. Ya. Bueno, el estudio que se hizo también habla que de la difenhidramina, la hidroxicina y la ciproheptadina van a ser poco usados como una monoterapia por los efectos sedativos y anticolinérgicos, pero pueden ser valiosos cuando se suman a los no sedativos, sobre todo cuando tienen una alteración del sueño por la urticaria y también por una alteración en base a los signos y síntomas. En cambio, la cetiricina, la, la rotadina, la desloratadina, misolastina y fexofenadina vemos que tienen una mejor respuesta, ¿no? En este grupo de los histamínicos H1 de segunda generación, que han sido desarrollados desde hace casi 20 años, demostraron lo que es una mejor eficacia, tanto mejor que los de la primera generación, por una carencia de lo que son los efectos en el sistema nervioso y anticolinérgico. En cuanto a los antihistamínicos de tipo 2, tienen una eficacia un poco limitada, a pesar que se reporta que cuando se usan en conjunto con histamínicos de tipo 1, el control de urticaria puede mejorar, ¿no? Pero este poco se va a usar, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En la siguiente tabla también se ve la clasificación de antihistamínicos orales H1 en la edad adulta. Donde los de la primera generación pueden tener algunas interacciones medicamentosas, donde que se tiene que ajustar la dosis cuando el paciente tenga lo que es un daño hepático o también cuando tenga alguna interacción medicamentosa, ¿no? Porque en este grupo, como vemos, la cloframina, la difenhidramina, la doxepina y la hidroxicina van a tener muy probable una interacción medicamentosa. En los de la segunda generación no va a presentar lo que son las interacciones medicamentosas, pero se debe tener en cuenta al momento de instaurar la dosis en los pacientes que tengan algún daño renal y hepático. Vemos que la mayoría va a presentar lo que es o bien un daño hepático o bien un daño renal. Lo que la guía también sugiere es de que durante el primer trimestre de embarazo se debe evitar los medicamentos, pero de ser necesario se debe optar con el uso de la clorfeniramina o la loratadina. Y si en caso de estos dos no funcionara, también se puede usar lo que es la cetiricina. Siguiente, por favor. Ya. Para poder pasar a lo que es la terapia de segunda línea, previamente, la urticaria no ha podido responder a los fármacos de la primera generación o de la primera línea, perdón. En este grupo están conformados los antidepresivos tricíclicos, los corticoides, los antagonistas del canal de calcio, los suplementos de levotiroxina, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos y otros fármacos. En el estudio también vemos que los antidepresivos tienen una potente actividad de antagonistas de los receptores H1 y H2, demostrando ser más efectivos y menos sedantes que la difenhidramina en el tratamiento de la urticaria crónica. Siguiente, por favor.
Ya, en este cuadro podemos ver lo que son las indicaciones de los diferentes fármacos, ¿no?, que tienen más relevancia. Primero sería la mirtazapina, que demostró efectos en los receptores H1 592 que van a tener una actividad antiprurítica útil en algunos casos de la urticaria física y depresión retardada, con una dosis de 30 miligramos por día. En cuanto a los antileucotrienos, encontramos al Montelukast. eh, Va a tener poca evidencia como usar como monoterapia. Va a beneficiar a los pacientes sensibles con la aspirina. Puede ayudar en los casos de urticaria ordinaria crónica con una prueba cutánea de suero autólogo positiva. Va a tener una dosis de 10 miligramos por las noches. En cuanto a los corticoides orales, que vendría a ser la prednisolona, pueden acortar la duración de urticaria aguda. Eh, También puede ser utilizada en lo que es la urticaria vasculítica y severa. Y también se debe disminuir progresivamente, la dosis progresivamente menor de 3 a 4 semanas, ¿no? Ya que puede producir ya, como les mencioné, lo que es el efecto rebote, ¿no? El otro vendría a ser el nifedipino, que va a ser efectivo en disminuir el prurito y las ronchas en pacientes con urticaria crónica cuando se lo usa solo o en combinación con antihistamínicos. La tiroxina puede suprimir la urticaria crónica ordinaria en pacientes autorizados. La sulfasalina va a tener utilidad en la urticaria crónica, en el que predomina la urticaria con presión retardada, la UPR. Y como último tendremos a la colchicina, que sería beneficioso en urticaria crónica cuando predominan los neutrófilos en su infiltración histológicamente, o bien dicho como la urticaria neutrofílica, y también usado en urticaria vasculítica. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la terapia de tercera línea, Una que igual pregunta, ¿cuántas diapositivas? serán tres diapositivas más, doctor. Ok, Mateo. Ya, pero rápido terminaré. Ya, en cuanto a la tercera línea, se usa en la urticaria que no responde a los tratamientos ni de primera ni de segunda línea. En este grupo vemos un montón de fármacos, como vendría a ser la ciclosporina, el metotrexato, la colchicina, algunos, algunos como la warfarina, también la hidroxicloroquina, ¿no? Estos pacientes generalmente son los que padecen urticaria crónica autoinmune y la mayoría de los estudios son de pequeño número de pacientes, ya que no se ha registrado en mayoría, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en este cuadro vemos algunos medicamentos más representativos. Por ejemplo, está la ciclosporina, que se va a dar en lo que son los pacientes con urticaria autoinmune severa. También se utiliza lo que es la infusión de inmunoglobina intravenosa, que se va a dar lo que es también la urticaria crónica autoinmune, con una remisión durante 3 años. El tacrolimus también puede darse lo que son los pacientes de urticaria dependiente de corticoide. El metotrexato, que se puede hacer vía intravenosa. La ciclofosfamida puede haberse manejado exitosamente en aquellos pacientes con urticaria crónica refractaria a las terapias convencionales que, que se dan, ¿no? En la plasmaféresis, el manejo de la urticaria crónica se puede hacer cuando es autoinmune severa. El uso de colchicina también puede ser beneficioso en urticaria crónica. Y el micofenolato de mofetilo se puede dar en lo que es la urticaria idiopática crónica y autoinmúnica. Siguiente, por favor. También se habla de otras terapias. A diferencia del angiodema urinario, originado por la deficiencia del inhibidor de C1 esterasa, vemos que también se puede usar lo que es lo que son los corticoides antihistamínicos y la adrenalina, que van a ser eficaces. Por esto también se plantea este esquema de tratamiento de la deficiencia del inhibidor C1 esterasa, donde el tratamiento de elección debe ser de lo más precoz posible, para lo cual se administra intravenosamente el concentrado del inhibidor de C1 purificado. De esto, el más importante que es tratamiento de elección es este, ¿no? Su tratamiento está en el control de episodios agudos
se puede usar como profilaxis preoperatoria y la prevención a largo plazo, ¿no? La dosis vendría a ser de 20 unidades kilogramos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, para terminar, hablaremos sobre qué es el pronóstico, ¿no? Se hizo una encuesta, ¿no? En 1969, donde que el 50% de los pacientes con urticaria crónica que tenían o que estaban hospitalizados, que presentaban lo que son ronchas, según el tratamiento implantado, estuvieron curados así por las lesiones